El detective Elias Thorne siempre decía que el café de la comisaría sabía a arrepentimiento y metal. Era un hombre de unos 45 años, con la piel curtida por el tabaco y los turnos de 16 horas. Sus ojos, de un gris tormentoso, habían visto suficiente maldad para llenar 3 vidas, lo que le había otorgado una especie de armadura de hielo. Elías no sentía, Elías procesaba. Esa mañana, el hielo en sus venas se sintió más denso. Sobre su escritorio descansaba una fotografía de una joven de 19 años, Clara Miller. Había desaparecido hacía 3 días de un suburbio residencial. Cabello castaño claro, ojos almendrados, una pequeña cicatriz en la barbilla fruto de una caída en bicicleta. Elías miró la foto con desdén profesional. No sentía empatía por la chica, solo una irritación creciente por el desorden que el caso estaba causando en su agenda. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su ex esposa, Elena. Elías, es la 5ª vez que no respondes. Tu hija lleva 3 días sin aparecer por el apartamento. Sé que la apartaste de tu vida, pero esto no es normal. Llama, por favor. Elías borró el mensaje con un movimiento rápido del pulgar. No tenía tiempo para el drama de Sofía, su propia hija. Hacía 2 años que apenas se hablaban. Para Elías, Sofía era el recordatorio viviente de un matrimonio fallido y de su propia incapacidad para amar fuera de una placa de policía. La consideraba caprichosa, distante y sobre todo una distracción. Estará con algún chico, drogándose o simplemente queriendo llamar la atención, pensó para sus adentros. La última vez que la vio le gritó que era una carga y que no quería saber nada de sus problemas existenciales. La había echado de su vida con la misma frialdad con la que cerraba un expediente archivado. A las 2 p.m. llegó el aviso. Unos senderistas habían encontrado un cuerpo en el sector norte de los bosques de Blackwood, a las afueras de la ciudad. Elías llegó al lugar cuando el sol empezaba a descender, tiñendo los árboles de un naranja sanguinolento. Se puso los guantes de látex y cruzó el cordón policial. El cuerpo estaba semienterrado en una fosa poco profunda, cubierta con ramas de pino y hojarasca. «Es joven, detective», dijo el forense, un hombre delgado llamado Marcus. «Coincide con la descripción de la chica Miller». Elías se puso de cuclillas. El rostro de la víctima estaba parcialmente desfigurado por la fauna local y la exposición, pero su complexión era delgada. Llevaba una sudadera gris, vaqueros desgastados y una pulsera de hilo rojo en la muñeca izquierda. «Misma edad, misma estatura», murmuró Elías, sacando su libreta. «Clara Miller tenía una cicatriz en la barbilla. Compruébalo». Marcus limpió un poco de barro del rostro de la joven. «Aquí está, una pequeña marca lineal. Es ella, Thorne. El secuestrador no la tuvo mucho tiempo. Murió hace unas 48 o 72 horas». Elías asintió, impasible. Mientras los agentes de criminalística tomaban fotos, él se fijó en un detalle. Los cordones de las zapatillas de la chica estaban atados con un nudo doble muy específico, un nudo marinero. Este tipo es meticuloso. La secuestró, la mantuvo en un entorno controlado y luego la desechó como basura. En ningún momento de la tarde, Elías pensó en el mensaje de su exesposa. En ningún momento conectó la pulsera de hilo rojo, una que él mismo había visto en la muñeca de su hija Sofía meses atrás, con la víctima. Para él, esa chica era Clara Miller. El sistema decía que era Clara Miller. Los padres de Clara Miller estaban en la comisaría esperando noticias y él tenía un trabajo que hacer. De regreso en la central, el ambiente estaba cargado. Elías se encerró en la sala de interrogatorios con los padres de Clara. Eran personas destrozadas, pero algo no encajaba para el detective. El padre, un hombre de negocios llamado Robert, parecía demasiado nervioso, no por el dolor, sino por la culpa. «Dígame, Robert», empezó Elías, lanzando la foto del cuerpo, con el rostro pixelado sobre la mesa. ¿Por qué su hija tenía marcas de ataduras en las muñecas que datan de antes del secuestro? La madre rompió a llorar, pero Robert guardó silencio. Elías sintió una oleada de asco. Sabía distinguir entre un padre que ama y uno que oculta. «Eres igual que yo», pensó Elías con amargura, «solo que tú usas las manos y yo uso el silencio para herir». Pero la investigación dio un giro inesperado cuando el laboratorio de ADN envió un aviso prioritario. Marcus, el forense, llamó a la oficina de Elías. «Thorne,
Tienes que bajar a la morgue, ahora. Elías aspiró, irritado por la interrupción. Bajó por las escaleras, sintiendo el clínico del sótano. Cuando entró, Marcus estaba de pie junto al cuerpo, que ahora estaba limpio bajo las luces fluorescentes. ¿Qué pasa, Marcus? Tengo a los Millem en la sala de espera. Ese es el problema, Elías, dijo el forense, con la voz temblorosa. Los Miller acaban de identificar a una chica que apareció viva en una estación de servicio a 100 kilómetros de aquí. Clara Miller está a salvo. Fue un secuestro express por dinero y ya está con la policía estatal. Elías se quedó helado. Miró el cuerpo sobre la mesa de metal. Entonces, ¿quién es esta? Tenía la cicatriz, la ropa, la edad. La cicatriz es similar, pero el ADN no miente. Esta chica no es Clara. Marcus tragó saliva y miró a Elías con una mezcla de lástima y horror. Elías, revisé los efectos personales. La pulsera de hilo rojo no es una bisutería común. Tiene un pequeño dije de plata con una inicial. El detective se acercó al cuerpo. Sus manos, siempre firmes, empezaron a temblar imperceptiblemente. No quería mirar. Su cerebro, entrenado para la lógica, estaba levantando muros de contención, tratando de evitar que la verdad inundara su conciencia. «No lo digas», susurró Elías. «Elías, el nudo de los zapatos», continuó Marcus. «Dijiste que era un nudo marinero. Tú fuiste instructor de vela en el puerto hace 10 años. ¿A quién le enseñaste a atar sus zapatos así porque siempre se le soltaban?» Elías miró el rostro de la joven muerta. Ahora que el barro se había ido, ahora que el nombre de Clara Miller ya no servía de escudo protector, empezó a ver los rasgos. La forma de la nariz, la curva de la frente. Era el rostro que había evitado mirar durante años en las cenas de Navidad, el rostro que había ignorado en las fotos que su exesposa le enviaba. En la mesa de metal yacía la joven que él había despreciado, la que había apartado de su vida por considerarla insuficiente. Su teléfono volvió a vibrar en el bolsillo. Sabía que era Elena. Sabía que el mensaje diría que Sofía seguía sin aparecer. Pero Elías no sacó el teléfono. Se quedó allí, de pie, en el silencio sepulcral de la morgue, mirando el cadáver de la hija que no reconoció porque, en el fondo, nunca se había tomado el tiempo de conocerla. El detective Thorne, el hombre que podía resolver cualquier rompecabezas, acababa de encontrar la pieza final de su propia destrucción. La joven asesinada no era un expediente más. Era su sangre, y él la había investigado como si fuera una extraña, deseando incluso que el caso terminara rápido para no tener que pensar en su propia familia. «No es ella», dijo Elías, con una voz que no era la suya, una voz rota que intentaba desesperadamente negar la realidad. «Tiene que haber un error. Mi hija está en su casa». «Elías, lo siento tanto», dijo Marcus, acercándose para ponerle una mano en el hombro. Elías retrocedió, golpeando una bandeja de instrumentos quirúrgicos que cayó al suelo con un estrépito metálico que resonó como un disparo. El detective salió de la morgue a trompizones. El aire de los pasillos se sentía escaso. Mientras subía a la superficie, la imagen de la pulsera roja bailaba ante sus ojos. Recordó el día que Sofía se la mostró, orgullosa, diciendo que la había hecho ella misma. Recordó cómo él ni siquiera levantó la vista del periódico, limitándose a decir: «¡Qué bien! Ahora ve a hacer algo útil». Había pasado 3 días buscando al asesino de una desconocida, mientras el cuerpo de su hija se enfriaba en el bosque. Había analizado su muerte con la frialdad de un cirujano, comentando sobre su ropa, sobre su estupidez por estar en ese lugar, sin saber que cada palabra hiriente era un clavo más en el ataúd de su propia alma. Elías Thorne llegó a su oficina y cerró la puerta con llave. Se sentó en su silla y, por primera vez en 20 años, no encendió la luz. En la oscuridad, el brillo de la pantalla de su teléfono iluminó su rostro. 10 llamadas perdidas de Elena. Un mensaje de voz de Sofía de hace 4 días que él nunca escuchó. Con dedos torpes, le dio al play. «Papá, sé que no quieres hablar conmigo. Solo quería decirte que creo que alguien me está siguiendo. Estoy asustada. Por favor, llámame cuando puedas. Te quiero». Elías soltó el teléfono. El grito que surgió de su garganta fue ahogado por el ruido del tráfico afuera, en una ciudad que seguía moviéndose,
ajena al hecho de que el mejor detective del departamento acababa de morir por dentro. La investigación apenas comenzaba, pero Elías ya sabía quién era el verdadero culpable. No solo el hombre que apretó el tirador o el cuchillo, sino el padre que dejó de escuchar el latido del corazón que él mismo había ayudado a crear. El silencio en mi oficina es absoluto, pero en mi cabeza el mensaje de voz de Sofía se reproduce en un loop infinito. Te quiero. Esas fueron sus últimas palabras para mí, y mi última respuesta para ella fue el vacío de un teléfono ignorado. He tomado una decisión. No he informado a mis superiores de la identidad de la víctima. He manipulado el sistema informático de la morgue para retrasar la identificación. Identificación oficial del ADN en la base de datos nacional por 48 horas. Marcus, el forense, me mira con un terror silencioso cada vez que bajo, pero sabe que si me delata, yo mismo me encargaré de hundirlo con él. Necesito este tiempo. No para hacer justicia, porque la justicia es un concepto demasiado limpio para lo que estoy sintiendo. Necesito este tiempo para terminar de destruirme. He empezado a borrar a Sofía de la existencia oficial del caso. He robado su expediente. He ocultado la pulsera de hilo rojo en mi caja fuerte. Si el departamento se entera de que la víctima es mi hija, me apartarán del caso por conflicto de intereses. Y no puedo permitirlo. No porque quiera atrapar al asesino, sino porque soy el único que merece sufrir viendo las fotos de su agonía una y otra vez. La investigación me llevó a un complejo de naves industriales abandonadas en la periferia. Gracias a un informante que convencí mediante métodos que me costarían la placa, encontré el lugar donde la tuvieron. Era un sótano húmedo, iluminado por una sola bombilla amarillenta. Había una silla de madera con correas de cuero y en una esquina un pequeño montón de pertenencias. Me acerqué con el corazón martilleando contra mis costillas. Allí estaba su mochila. La mochila que yo le regalé cuando cumplió 15 años y que ella seguía usando, a pesar de que estaba remendada. Al abrirla, encontré un cuaderno. Sofía escribía. Nunca lo supe. En las páginas hablaba de su soledad, de cómo intentaba ser suficiente para un padre que solo amaba a los muertos. La última entrada, fechada el día de su desaparición, decía: «Hoy iré a la comisaría. No me importa si me grita. Necesito que sepa que alguien me observa desde un coche negro. Si él no me protege, nadie lo hará». Cerré el cuaderno y sentí que el sótano se quedaba sin oxígeno. Ella vino a buscarme. Estuvo en mi edificio, quizás a metros de mi oficina, mientras revisaba el caso de Clara Miller y me quejaba de las distracciones. El coche negro la interceptó en el estacionamiento de la misma policía que debía cuidarla. No tardé mucho en encontrar al dueño del coche negro. Era un exconvicto llamado Samuel Varga, un tipo que yo mismo había arrestado hace una década por agresión sexual. Había salido en libertad condicional hacía 6 meses por un error administrativo en los juzgados. Lo encontré en un motel de mala muerte. No pedí refuerzos. No leí sus derechos. Entré derribando la puerta y lo encañoné antes de que pudiera levantarse de la cama. «¿Sabes quién soy, Samuel?», le pregunté, con la voz tan muerta como mi alma. «Thorne, el detective estrella», escupió él con una sonrisa amarillenta. «¿Vienes por la chica?». Fue valiente. Gritó tu nombre un par de veces. Pensé que eras su héroe o algo así. Me reí mucho. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No sentí la furia del héroe que rescata el honor de su familia. Sentí una náusea profunda. Varga tenía razón. Él solo terminó el trabajo que yo empecé. Él la mató físicamente, pero yo la había dejado desarmada, sin autoestima y sin protección mucho antes. No le disparé. No le di la satisfacción de una muerte rápida. Lo golpeé hasta que mis nudillos quedaron en carne viva, hasta que sus ruegos se convirtieron en gorgoteos. Pero cuando tuve el cañón de mi Glock en su boca, me detuve. Matarlo no traería a Sofía de vuelta. Matarlo solo me daría una excusa para sentirme vengado.
y yo no merecía el alivio de la venganza. Llamé a la central, informé de la ubicación del sospechoso y de las pruebas que lo vinculaban con el asesinato de la víctima no identificada. Luego, antes de que llegaran las patrullas, me fui. Estoy en mi coche, estacionado frente al muelle donde solía llevar a Sofía a ver los barcos cuando era pequeña. El sol está saliendo, pero no me calienta. He enviado un correo electrónico masivo a todo el departamento. En él confieso haber ocultado la identidad de la víctima. Confieso mi negligencia como padre y como policía. He adjuntado la grabación de voz de Sofía para que todos sepan que su gran detective, el implacable Elias Thorne, dejó morir a su propia hija por pura soberbia. Elena me llamó hace 10 minutos. No contesté. No puedo decirle por teléfono que nuestra hija está en una bolsa de plástico en el sótano donde yo trabajo. No puedo mirarla a los ojos y decirle que la vi en la mesa de autopsia y no la reconocí. He dejado mi placa y mi arma sobre el tablero. Ya no soy detective. Ya no soy padre. Solo soy un hombre que aprendió demasiado tarde que el crimen más grave no es el asesinato, sino el olvido de los vivos en nombre de los muertos. He caminado hacia el borde del muelle. El agua está fría y oscura, igual que los ojos de Sofía cuando la apartaba de mi vida. Miro hacia el horizonte y por fin lo entiendo. La investigación ha terminado. El culpable ha sido hallado. Y el veredicto es cadena perpetua dentro de mi propia memoria.